Muy buen día para todos, un cordial saludo. Aquí estamos nuevamente buscando el alimento más importante para nuestra vida, como es aquello que el Señor sirve en la mesa donde nos reunimos sus hijos, aquellos que venimos a buscar eh, del Creador, del que nos acaba de regalar este día. Digámosle, amado Dios, gracias porque tú eres el dueño de todo. Hoy te reconocemos como ese creador, como ese salvador, pero sobre todo como ese padre que nos ama, que nos ha adoptado como sus hijos y quien es soberano, cuya voluntad es buena, agradable y perfecta. Por eso venimos a buscar de tu presencia, a buscar de tu sabiduría y de todo aquello que con amor eterno tienes para aquellos que hemos aceptado nacer de nuevo y recibirte en nuestro corazón. Bendice este tiempo, Señor, bendice cada hogar, cada familia, cada persona y permítenos salir de aquí nutridos de la palabra que tu multiforme gracia colocas y escribes en nuestra mente y en nuestro corazón a través de tu Santo Espíritu. Todo esto, Señor, lo colocamos en tu presencia y lo hacemos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Gracias, Señor. Amén. En nuestro material de hoy vamos a compartir desde nuestro Ministerio Restauración Ágape Internacional en su segmento Contra la Corriente. Todos nuestros contenidos están allí en YouTube y estamos desarrollando el seminario Diálogos Sobrenaturales. Hoy vamos a ver la clase 2 que se habla de prosperidad integral. Este mundo que tanto busca la prosperidad, que tanto se habla de la prosperidad. Hay una prosperidad infalible y alcanzable. Suena muy bonito esto, pero hay que entender mm, realmente cómo se llega allí. Entonces vemos que en más de un pasaje de las Sagradas Escrituras dice, y todo lo que hagas prosperará. Y lo podemos combinar aún con aquellas promesas donde Dios dice, y cualquier cosa que me pidas. Meditando en esto, siempre he tenido esa reflexión de decir, pero es que está tan claro. Dios no da sus bendiciones por fragmentos ni por partes. Dios es íntegro, es auténtico, es único. Y Él lo que más quiere es esto para nosotros. Vamos a ver algunos pasajes donde le dice a Josué, por ejemplo, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que está allí escrito y solamente prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Esto es una sentencia. Dice, si meditas la palabra de Dios y te aseguras de practicarla, de deleitarte en la obediencia, entonces prosperará y te irá bien en todo lo que hagas. No sé qué parte de esto no lo hemos entendido. Mi mandato es ser fuerte y valiente y no tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios está contigo a donde quiera que vayas. Y cuando el Señor está con nosotros, pues todo lo que hagamos está asegurado en su prosperidad. Dice también en el Salmo 1, habla de aquellos que no se distraen, que no se burlan de Dios, que no son escarnecedores, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Entonces vamos viendo que la prosperidad está ligada a la meditación y la práctica de la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es el manual de prosperidad infalible y alcanzable.
¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Dice que aquellos que se deleitan en la palabra de Dios, en recibir esos regalos sobrenaturales de Dios, dice, meditando en ella de día y de noche, son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Así podemos seguir viajando, donde Dios nos habla de que el mayor anhelo de su voluntad es que nosotros prosperemos. Otra característica de la prosperidad infalible y alcanzable está en el libro de Romanos 12:2, donde dice, no sigas pensando como has aprendido de esta cultura, sino permítele a Dios que te transforme. O sea, la prosperidad va apareciendo en la medida en que vamos en un proceso de transformación. Dice, permítele a Dios que te transforme por la renovación de tu mente y podrás comprobar la voluntad de Dios para tu vida, que es buena, agradable y perfecta. O sea, es muy claro este proceso. Pero hay una parte que casi no le ponemos cuidado y quiero que pasemos a ella. Antes de meternos en esta temática, Isaías 14:27 nos recuerda, el Señor de los ejércitos celestiales ha hablado. ¿Quién podrá cambiar sus planes? Cuando levante su mano, ¿quién lo podrá detener? O sea, si este es el diseño de Dios, el diseño de la prosperidad real, genuina, verdadera, ¿alguien podrá cambiar su forma, su diseño, su metodología, su proceso? ¿Alguien podrá cambiarlo? Entonces, creo que una de las cosas que nos hace mucha falta es que cuando tomemos decisiones, cuando vamos a hacer algún tipo de acción frente a la búsqueda de esa prosperidad integral en nuestra vida, ¿qué dice el manual? Esto está en el manual, esto lo haría Jesús, esto lo pensaría Dios, esto honra a Dios, es de bendición para nuestra vida, beneficia a alguien. Esas son el tipo de preguntas que debemos hacernos frente a los planes. ¿Esos planes míos están acorde a los planes de Dios? En Isaías 55 lo dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Y también hay más de una promesa donde el Señor dice, te haré entender y te mostraré el camino que debes seguir y sobre ti fijaré mis ojos, como el Salmo 32:8. De manera que hay que ponerle cuidado a ese manual. Este pasaje siempre me ha conmovido mucho, estimulado y me genera una cosmovisión clara. Dice Dios, amado o amada, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Es un deseo de Dios que tú y yo seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud. ¿Qué tal uno prosperado en todas las cosas y sin salud? Dos elementos increíbles. Cada día te lo entrego y te lo doy para que lo administres de acorde a mi diseño, dice el Señor, y ahí tendrás prosperidad, pero también tendrás salud. Pero tiene un condicionante, dice, así como prospera tu alma. De manera que, haciendo un alto hasta aquí, si la prosperidad integral es un deseo de Dios para nuestras vidas, ¿qué es prosperidad? La prosperidad está muy ligada al dinero en el concepto humano, pero la prosperidad en Dios está definida y enfocada a las riquezas del reino. Y habla de la prosperidad del alma. ¿Cómo prospera el alma? Cuando mis pensamientos, emociones y decisiones son acorde a la palabra de Dios.
Miremos cómo en Lucas 12:31 dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las otras cosas te serán añadidas. En algunos momentos he compartido de no confundir las añadiduras de esta tierra, que son temporales, que las necesitamos para comer, para vivir, para vestirnos. No las confundamos con las bendiciones que son eternas. Hay una diferencia entre las bendiciones y las añadiduras. Y vivimos más pegados de mirar y ver las añadiduras, el dinero, esto, el poder conseguir aquello, que las bendiciones del reino. Las añadiduras son temporales, las bendiciones son eternas. Pero entonces no le ponemos mucho cuidado a lo que sigue de aquí en adelante. Entonces es el tener, el administrar, el controlar, el poseer la fuente de nuestra prosperidad y nuestra paz. El manual dice que es la prosperidad del alma. En 1 Corintios 2 dice, ustedes, hablando de los hijos, de los que hemos nacido de nuevo, dice, ustedes tienen la mente de Cristo. Usted se ha puesto a pensar por qué dice eso la palabra de Dios. Mis hijos tienen la mente de Cristo. 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea hallado en orden para el encuentro con Jesús, para su segunda venida. Entonces habla de las tres dimensiones, espíritu, alma y cuerpo. En el espíritu, donde habita el Espíritu Santo, está la mente de Cristo. El Espíritu de Dios está allí. Por eso somos templos del Espíritu Santo. En el alma está nuestra mente y vivimos en un cuerpo. De manera que esa mente de Cristo es la que nos guía, nos ilumina, es la que enciende los ojos del entendimiento, es donde nos guía el Espíritu y allí nos va llevando a la prosperidad del alma. En Filipenses 1:6 dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día en que nos encontremos con él. Entonces vamos en un proceso de perfeccionamiento. Esto debiera ser lo más importante en nuestra vida. Debiera ser el cuidado, la ruta que nos guía cada día, la prosperidad del alma. Yo debiera tener un plan escrito de cómo prospera mi alma. Pero en Mateo 6, en un versículo incrustado en el Padre Nuestro, nos enseña Jesús, no permitas que cedamos ante la tentación, no permitas que caigamos en tentación, sino rescátanos del maligno, protégenos del maligno. Y aparece un escenario que no le ponemos cuidado. ¿Qué es lo contrario a la prosperidad? La ruina. Si vemos en Mateo 7, cuando habla de la casa que fue construida sobre la roca, que la compara al hombre diligente, al hombre sabio, pero que hay otra casa que fue construida sobre la arena, que la compara con el hombre necio. Entonces está el hombre sabio y el hombre necio. ¿En qué consiste eso? En dónde estamos construyendo nuestro destino y nuestra casa espiritual. La roca es Cristo, la arena es este mundo. Y dice que cuando vienen las tormentas, los conflictos, las dificultades, lo que está construido sobre la roca permanece, es inmutable, no se mueve. Pero cuando está construido sobre la arena, o sea, sobre todas las filosofías y tendencias de este mundo, grande es su ruina, dice allí. De manera que hay dos sistemas de diálogos sobrenaturales. Hay un diálogo sobrenatural con el Espíritu de Dios a través de su palabra, a través de la meditación de su poderosa palabra. Como dice en Juan 6:63, su palabra es espíritu y es vida.
Pero hay un diálogo espiritual muy sutil y engañoso, que son los diálogos del maligno. Entonces, la prosperidad que Dios quiere y la prosperidad del alma, la prosperidad integral que es eh, fácil de llegar a ella y que es posible porque no es con fuerza humana, sino con la intervención, el poder y la ayuda del Espíritu Santo, tiene una resistencia enorme, que es la resistencia del maligno. Entonces nos levantamos cada día pensando en poder obtener esto, lograr aquello y orar y tratar de tener una relación con Dios, pero hay una advertencia y esa eh, la pasamos de lado. Dios es un Dios de abundancia. Todo lo que Dios nos entrega es en abundancia. Juan 10:10 dice que el propósito de el reino de las tinieblas y del maligno es robar, matar y destruir. Si vemos este mundo que está cada vez más desbaratado, cada vez con más violencia, injusticia, con hombres impíos, con hombres amadores de sí mismos, y de una manera impresionante se está cumpliendo lo que el Señor nos ha hablado proféticamente en muchos pasajes de la Biblia, como en Segunda de Tesalonicenses, en Segunda de Timoteo, en Tito, donde nos habla que para esta época se levantarán los anticristos y la tierra irá entrando en una ruina, se extenderá la maldad y el amor de muchos se enfriará. Y aún algo que me conmueve demasiado cuando hay una sentencia en la Biblia de que la tierra desaparecerá por fuego, por eh, recalentamiento mundial. La tierra terminará siendo un desierto. Pero Dios dice, mis hijos no teman, y va a haber un momento que se llama el arrebatamiento, donde se abrirá el cielo, aparecerá el Señor y se llevará a todos los que tengamos el sello del Espíritu Santo, que hablábamos en algún momento. Y entonces, luego vendrá el final, donde Dios bajará del cielo una gran ciudad que es la Nueva Jerusalén, donde viviremos para siempre, porque Él entregará nuevos cielos y nueva tierra. El apóstol Pablo decía muy claro, dejando lo que queda atrás, prosigo hacia la meta del supremo llamamiento. Ese es el lugar de llegada, donde Jesús nos dice, les conviene que yo me vaya porque voy a la casa de mi Padre a prepararles una morada, un lugar de llegada. Esto le da sentido a la vida. Todas estas dificultades que vivimos diariamente es puro entrenamiento de alto nivel para lo que viene. Entonces, el propósito, dice en la parte B de este versículo, mi propósito, dice Jesús, es darles una vida plena y abundante. La Biblia está llena de estas promesas. No temas, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Yo te daré una vida plena y abundante. En el mismo Mateo dice, yo sé lo que tú necesitas cada día. Dios nos entrega cada día lo que necesitamos. De manera que hay dos reinos expuestos, propuestos, a los cuales no nos obligan. Esos dos reinos son la decisión de nosotros. Deuteronomio 28 lo dice, he colocado delante tuyo el bien y la bendición y el mal y la maldición y tú eliges, pero yo te digo, hijo, hija, escoge la bendición, escoge el bien. Observemos cómo el maligno, el diablo, llevó a Jesús a un lugar alto y le mostró en un instante los reinos del mundo. Hay reinos del cielo, reinos eternos, permanentes para siempre, pero hay reinos temporales de este mundo. Y Satanás le dijo a Jesús, sobre estos reinos y todo su esplendor, dice
te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. La misma Biblia dice bien claro que hay un príncipe de este mundo, un príncipe de maldad que va reinando en el mundo caído. Esta fue la herencia adánica. Y sería necio pensar que no existe ese reino del mundo con todo su esplendor. Cuando nosotros vemos a estos artistas que llenan estadios, que llenan escenarios gigantes, donde la gente y sobre todo los jóvenes entran en estados de histeria por sus ídolos, ese es el resplandor de este mundo. Y con una música que no hace sino ofender a Dios, una música que levanta un altar a todos los antivalores, a toda la perversión, a la hipersexualización de este mundo, hacia donde van llevando eh, a la perversión de los niños. La industria que más dinero produce en todo el mundo es la pornografía infantil. Son millones y millones de dólares que producen todos estos perversos videos de los abusos infantiles. Por eso Jesús decía, ay del que toque a uno de mis niños, más le vale colocarse una piedra de molino en el cuello y lanzarse al mal que lo que le va a llegar a su vida. De los niños es el reino de los cielos, no de este mundo perverso. Así que si me adoras, todo será tuyo. Y esa propuesta que el diablo le hace a Jesús lo tentó, viene y nos la hace a nosotros todos los días. Por ejemplo, comprar cosas ilícitas, meterse en negocios ilícitos, pero porque me da una rentabilidad, entonces lo vemos como no, por esta vez lo hago. Hay un reino. Y creo que esta pregunta sería el corazón de esta enseñanza. Sería necio preguntar, ¿alguien quiere ser prosperado en todas las cosas? ¿Quién no levantaría la mano? Pero ¿prosperado de dónde? ¿Prosperado en cuál reino? ¿En qué reino estoy viviendo? ¿A qué reino le estoy consagrando mis ojos, mi atención, mis oídos, mi camino? ¿A cuál reino? Ahora, si digo ser cristiano, si digo tener a Cristo en mi corazón, si soy guiado por el Espíritu Santo, si estoy caminando por ese reino que trajo Jesús y dijo el reino de los cielos ha sido acercado a ustedes, se lo voy a estar pisoteando, trayéndole cosas del reino de este mundo. Jesús le contestó, escrito está. Adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él, solamente. En algún rincón de la Biblia dice, he creado al destructor para que destruya. O sea, Dios dice, también tengo una razón de por qué he creado al diablo. De manera que nuestra ruta en la vida está en una expresión muy clara. Escrito está. Esto que pienso está escrito. Esto que voy a decidir está escrito, esto que voy caminando está escrito, está en el manual infalible de la vida próspera y abundante del reino de los cielos. Entonces, continuamos en esta revisión y ojalá hoy podamos internalizar estas preguntas. Esto que voy a recibir o esto en donde me voy a involucrar, ¿de qué reino, a qué reino pertenece? ¿De qué reino lo estoy recibiendo? El para qué me es dado esto que estoy recibiendo. Hace muchísimos años, cuando trabajaba en los hospitales, llegó un personaje
con una bolsa grande de cuero llena de dólares. Había una fortuna en dinero allí. Y él me ofrecía ese dinero para practicarle un aborto a una joven de 14 años. Aún en esa época yo no era cristiano, pero siempre tuve claro del crimen terrible que es quitarle la vida a un bebé que viene creciendo en el vientre de su madre. Aunque llegó esa gran tentación, me negué. Y aún a estos personajes negarse era de cuidado, que hasta lo pueden matar a uno. Sencillamente le dije que tenía que ir a una ciudad donde hubiese un nivel de salud más completo para el procedimiento. Vuelvo y les digo, no era cristiano. Entonces las tentaciones a uno le llegan por todos los lados. Hoy en día, el aborto es uno de los crímenes que diariamente se hacen en todo el mundo. Y haciendo un pequeño paréntesis, si nos damos cuenta, dice el Salmo 139:13 en adelante, que Dios con sus propias manos va formando en la matriz de la mujer los bebés. O sea que un aborto es arrancarle de las manos a Dios una vida y pisotearla. En Juan 17, Jesús, habiendo completado toda su obra, le dice al Señor, aquellos que del mundo me diste ya no son de este mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. ¿Sabía usted que estamos protegidos del maligno por el clamor de Jesús por nosotros? Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo, no pertenecemos al reino de este mundo, no pertenecemos a las riquezas de este mundo, no pertenecemos a la música de este mundo, a los negocios de este mundo, ni a las cosas pervertidas de este mundo. Yo no sé si esto lo tienes claro, decir, pertenezco al reino, pertenezco a Dios. Una de las actitudes nuestras cuando hablemos con Dios es decirle, Señor, soy tu hijo o tu hija, aquí estoy. Si no tuviera tu paternidad, si no tuviera tu amor, tu protección, tu intervención, ¿qué sería de mi vida? Como le decía a David, si me fuera de ti, ¿para dónde me voy? ¿Qué tanto disfrutamos de la paternidad de ese Dios de amor, de ese Dios espectacular? No del Dios amenazador con enviarnos al infierno como nos lo enseñan desde la religión. Dios es un Dios de amor, un Dios que vino al rescate nuestro con su obra en la cruz. Entonces dice también la Escritura, así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo, Él nos levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. En otra versión dice, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros. Todos los días, en cada instante, Dios está allí en el oportuno socorro para cuidarnos. Dice que nosotros nos humillemos delante de Dios, pero humillar se entiende qué es. Humillarse es reconocer su grandeza. Humillarse es reconocer que somos limitados, que sin Él no somos nada, que apartados de Él nada podemos hacer, como dice en Juan 15:5. Entonces, tú eres el dueño. Esa sinceridad de reconocer que Él es la autoridad y el dueño de todo es lo que nos permite recibir sus cuidados. Cuando yo trato de asumir mi propio cuidado, cuando yo trato de asumir eh, las decisiones en mi vida, y por eso hay que tomar con pinzas
aquellos materiales de autoayuda. Yo mismo me ayudo. Es el humanismo que también hoy florece por todos los lados, donde toda la gloria se le está entregando al universo y a la energía y a la física cuántica y a muchas otras cosas, dejando a Dios de lado. Eso es idolatría y eso trae ruina. Hay que tener mucho cuidado con los seminarios motivacionales. Claro, las riquezas de este mundo motivan muchísimo. La famosa pseudo ley de la atracción. Yo tengo la capacidad de atraer lo que quiero. Ese es toda la filosofía de las riquezas de este mundo. Pero el humanismo queda a un lado cuando reconozco que hay un dueño soberano, que es el que me entrega cada día diseñado con amor para poder vivirlo, porque Él cuida de nosotros. Quiero repetirlo, Él cuida de nosotros. ¿Habrá un cuidado más perfecto que el de Él? Él cuida de nosotros todos los días. Es el oportuno socorro. El Espíritu Santo nos ama celosamente. Y como dice en Job, ay del que se meta con uno de mis hijos. Es una sentencia de Dios. ¿Recuerdan aquel pasaje donde dice en Juan 10, 27 y 28, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie me las arrebatará de mi mano? Ya somos de Él, somos de Él, son mis hijos, cuidado con mis hijos. Esa es la forma en que Dios obra. Recordemos el pasaje del hijo pródigo. Cuando regresó, Dios lo mandó al infierno o le hizo fiesta, lo restauró, lo limpió del olor a cerdo con que llegó. ¿Cuántas veces llegamos oliendo a cerdo por el pecado a la presencia de Dios y Él una y otra vez nos abraza? Cada día que Él nos regala es una expresión de su amor y su misericordia porque nosotros no mereceríamos eso. Pero otra vez viene una gran advertencia y se estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorarse. Cuando el hijo pródigo le dijo a su padre, dame la herencia y me voy, el padre no lo obligó a quedarse. Dios no obliga a nadie. Dios le duele en su corazón. Se lo decía a Noé. Gran dolor hay en mi corazón, le decía Dios. Cuando un hijo de Dios se desvía y se le entrega su destino al gran enemigo, el gran destructor. No tiene poder contra nosotros. Romanos 6 dice que el poder de las tinieblas fue destruido por Cristo en la cruz, pero nosotros sí le podemos dar autoridad para que intervenga en nuestra vida a través del pecado. Por eso la paga del pecado es muerte, por eso pecado es fracaso. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Por allá en Lucas nos dice, oren para que no caigan en tentación. La oración trae sabiduría del cielo que nos protege. Santiago 4:7 dice, sujetaos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces la obediencia nos protege de las arremetidas del maligno. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por los mismos sufrimientos. O sea, en todo el mundo, todos los hijos de Dios tenemos arremetidas de este gran enemigo. Pero el Señor dice, no teman, yo ya vencí al mundo. Otra vez, cada decisión y cada paso yo tengo que preguntarme esto a qué reino pertenece. ¿Al reino de este mundo o al reino eterno de la prosperidad infalible y alcanzable? ¿Por cuál camino voy?
Por eso lo dice también en Apocalipsis 3:10 en adelante. Dice, lástima que no seas frío ni seas caliente, porque como no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. En Santiago 1 dice del hombre inconstante que va de un lado para otro. Dios dice, decídete, o eres del reino de este mundo o eres del reino de los cielos, pero no andes con una tibieza dándote ciertas libertades hacia las perversiones de este mundo. Bueno, el Señor dice también, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cuando hablamos del campo del dinero y de las finanzas, ¿sabían ustedes que el tema más abundante en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, son las finanzas? Porque es lo que más mueve a este mundo. Pero las finanzas del reino se administran de otra manera. Es donde el Señor dice que Él nos entrega el 90% de todo lo que Él nos da, pero que nosotros debemos invertir en la extensión del ministerio, de la extensión del reino de los cielos. Cada vez que se gana un alma para el Señor, estamos poblando al cielo. En Juan 17 dice, Padre, así como tú me enviaste, yo los envío a ellos. Y esto tiene que ver con tu vida también. ¿Qué estamos haciendo como embajadores del reino de los cielos? De manera que esta corta reflexión nos debe llevar precisamente a, a disfrutar de la prosperidad de Dios. Dios nos lleva a una prosperidad integral. Por favor, llevémonos esta enseñanza hoy en lo más profundo de nuestro corazón. No éramos del reino y ahora somos del reino. Colosenses 1:13 y 14 dice, fuimos salvados del poder de las tinieblas o rescatados del poder de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Fuimos incrustados en la familia de Dios. Fuimos injertados en el olivo natural, injertados en el pueblo de Dios para recibir todas las riquezas. Romanos 8:9 dice que Jesús es nuestro hermano mayor, que nos ha hecho coherederos de todas las riquezas del reino. Todas las riquezas del reino de los cielos ya son tuyas. Y nosotros acá vendiendo la primogenitura por un plato de lentejas, cambiando las riquezas del reino por las añadiduras de este mundo. La perversidad del pecado original con que nacimos todos en un mundo caído es insaciable. El que anda a pie quiere bicicleta, el que va en bicicleta quiere carro, el que quiere carro quiere cambiarlo cada año, quiere yate, quiere avión. Miremos todos aquellos motivadores de prosperidad de este mundo, las famosas pirámides, todo lo que quieras. ¿Qué es lo que siempre dicen? Podrás viajar en tu yate propio por el mundo. Y arrastran a la gente a las pirámides, a los multiniveles. ¿Dónde habla la Biblia de multiniveles? La Biblia lo que habla es que hay un dueño del oro y de la plata y de la vida y del bien y de la perfección y de la misericordia y del amor. Y ese es Jesús. Quisiera terminar esta reflexión con un pasaje que está en Apocalipsis, donde dice, y todos los reinos de este mundo han pasado a ser de Dios y del Señor Jesucristo. La palabra de Dios habla de los 7 montes, de los 7 reinos de este mundo.
Me acuerdo de algunos. Está el reino de la educación, el reino de las finanzas, el reino del gobierno, el reino de la salud. Y hay otros dos que no lo recuerdo en este momento. Los 7 montes, los 7 reinos de este mundo han pasado a ser de Jesús. Y entonces, ¿en qué consiste este momento? Donde Dios empieza a agilizar su plan apocalíptico para derrotar al anticristo. El reloj apocalíptico de Israel, porque todo lo de la Biblia tiene que ver con lo que pasa en Israel. Estamos a punto de la Tercera Guerra Mundial, la cual va a ocurrir y la cual va a ser una intervención de Irán y de Rusia sobre Israel. Y ese es un reloj apocalíptico. Cuando esto suceda, el día y la hora nadie lo sabe, pero se rasgará el cielo, aparecerá Jesús y en un abrir y cerrar de los ojos se llevará a todos sus hijos, se llevará a su iglesia, raptará a la iglesia, se la lleva de este pervertido mundo y comienza el reinado del anticristo por 7 años. Después de los 7 años, mientras esto ocurre en la tierra, los 7 años son de las bodas del Cordero en el cielo, la gran fiesta en el cielo del encuentro de Jesús cara a cara con cada uno de nosotros. Por eso todos aquellos que han muerto creyendo en Jesús, está la promesa del reencuentro. Cada lágrima derramada aquí en la tierra será recompensada en el cielo. La Biblia habla de 2 aspectos que debemos separar. Habla de los castigos de Dios y de las disciplinas de Dios. Los castigos son para sus enemigos, para aquellos que han decidido destruir a Israel, destruir a los cristianos, perseguir a los cristianos, volverse amigos de todos los antivalores morales. Esos son los enemigos de Dios. Lo dice bien claro en Santiago. Santiago 4:4 dice, porque todos aquellos que se vuelvan amigos de los reinos de este mundo se constituyen en enemigos de Dios, le declaran la guerra a Dios. Asociarse a las corrientes antimorales de este mundo es declararle la guerra a Dios. Dios castiga a sus enemigos, pero disciplina a sus hijos. Y las disciplinas de Dios para nuestras vidas son perfectas. Son disciplinas de amor. Son disciplinas que a veces nos toca pasar por unas, pero son formativas. Son formativas. Por eso él dice, ¿qué padre es el que no disciplina a sus hijos? Pues no serían hijos sino bastardos. Entonces, por favor, todos aquellos conceptos del Dios castigador no es el Dios de la Biblia. Muchas personas le preguntan a uno, pero ¿por qué Dios permitía en el Antiguo Testamento semejantes matanzas y semejantes cantidades de cosas? Porque era una guerra con los enemigos. Pero el Espíritu Santo no había venido, porque de Génesis a Malaquías está toda la parte de la ley. Los humanos no podían cumplir la ley y vivían bajo ese régimen, pero luego vino la gracia de Cristo y nos capacitó para poder deleitarnos de la obediencia que en la ley no se podía. Por eso toda la ley de Moisés se cumplió en Jesús. Él dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla en Cristo. Toda la parte profética de Génesis a Malaquías se cumplió en él. Ya se cumplió. Nosotros no necesitamos vivir de rituales, ni de celebraciones, ni de tradiciones. La vida de la gracia es una vida de relación personal, individual con el Señor Jesucristo, dador del Espíritu Santo. Bueno, este apasionante tema
Dice la Escritura, ahora no tienen disculpa para no vivir en la prosperidad eterna, integral y alcanzable que el Señor nos entrega todos los días. Efesios 2:10, hechura suya somos creados para las buenas obras que Dios preparó de antemano para que caminemos en ellas. Démosle gracias a Dios. Amado Dios, gracias por darnos cada día con tu plan perfecto de prosperidad del reino de los cielos. Ayúdanos, Señor, a medir nuestra vida, a tener indicadores de lo alto, para disfrutar de tus riquezas eternas y no vivir enfocados en las riquezas temporales y hasta perversas de este mundo. Tu palabra dice, fijando los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Ayúdanos, Señor, a recibir los regalos, las recompensas de la obediencia. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que nos guíes a orar como conviene, a recibir la sabiduría que has prometido entregárnosla a través de la meditación de tu palabra. Coloca en nosotros la pasión por ser obedientes a tu palabra. Filipenses 2:13 dice que tú trabajas en nosotros todos los días para colocar la pasión y el poder de hacer lo que a ti te agrada. Y eso es lo que anhelamos hoy. Queremos, Señor, colocarlo en nuestro corazón y decirte, ayúdanos a ser guiados por tu palabra que es lumbrera nuestro camino. Ayúdanos, Señor, a agradarte cada día. Tu palabra dice que cuando meditamos la palabra, recibimos el rema, la revelación de tu espíritu y el deleite de la obediencia, que nos lleva a ser sorprendidos por tu fidelidad y tus recompensas. Y posteriormente, Señor, darte toda la gloria a ti, testificando de las maravillas que haces. Queremos hoy irnos a nuestras acciones cotidianas, pero contigo. Tú nos acabas de decir que irás con nosotros a donde quiera que vayamos y que todo lo que hagamos prosperará si vamos en la obediencia, si solamente meditamos en tu palabra de día y de noche, que ese sea nuestro vocabulario, nuestras acciones y todo lo que hagamos prosperará. Gracias por el reino de la prosperidad eterna y no por los engaños y las mentiras de este mundo, de ese enemigo, enemigo tuyo, Señor. Hoy te entregamos nuestro destino, pidiéndote tu abrazo, tu bendición y la imposición de tus manos sobre nuestra vida. Todo esto, Señor, te lo pedimos y te lo entregamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gente linda, Dios les bendiga. Vamos en bendición eterna y recordemos traer invitados para el Señor a beber de su sabiduría y de sus aguas. Dios les bendiga. Chao, chao. Que estén bien.